Hola, buenos días a todos. Estamos en la clase, la primera de las 3 evaluaciones que tenemos de lengua y literatura. La primera también de este curso que comienza 2012-2013. Y bueno, espero que podáis encontrarlo interesante, que podáis encontrarlo de ayuda y que os sirva sobre todo a la hora de estudiar y repasar lo que ya habéis estudiado. Este primer día en el que vamos a ver pues, el primer tema del bloque temático 1, comunicación y habilidades lingüísticas, también quiero que nos sirva un poquito para introducción al curso y para que veáis cómo funciona esta herramienta. Vosotros podéis visualizar todo lo que se comenta y todo lo que los profesores decimos durante estas clases, y si os conectáis a la hora en la que estamos nosotros, pues podéis preguntarnos y podéis resolver todas las dudas que os surjan, ¿vale? Si simplemente la estáis viendo para repasar el material, también creo que es muy interesante porque os permite, pues eso, un poco escuchar todo lo que ya está escrito y así poquito a poco ir repasándolo y fijándolo un poco más en la memoria. Bien, pues vamos a comenzar con este primer tema que lo he fragmentado en varios trozos, en varias partes, para que así no se nos haga demasiado pesada cada clase y cada tutoría. En primer lugar, pues vamos a hablar durante esta clase de lo que es los primeros puntos de la comunicación como base de la interacción personal y social que mantenemos unos con otros, y también vamos a hacer una pequeña introducción, sobre todo para aquellos que habéis dejado de estudiar hace tiempo y quizás pues no tenéis demasiado recientes esos conocimientos básicos de lengua, ¿no? Los que venís de nivel 1 encontraréis que todo esto es, digamos, una continuación del curso pasado y os va a sonar, os va a resultar muy familiar todos los conceptos que aquí se tratan. Simplemente se tratará de profundizar un poquito más. Pero bueno, digamos que este primer acercamiento va para todos aquellos que no habéis estado con nosotros el curso pasado y que, bueno, necesitáis recuperar un poco esos conceptos. En primer lugar, presentamos el tema, que como veis, pues es la primera evaluación de la clase de lengua castellana y literatura, el bloque 1, y en el tema primero de lo que vamos a hablar es de la comunicación. Sobre todo y en particular de la comunicación oral, pero en primer lugar de la comunicación como manera o forma general que tenemos de comunicarnos, ¿no? Como su propio nombre indica. Vamos a tratar simplemente el punto 1, ¿vale? Solamente escuchar, hablar y conversar, esa introducción y las características de la comunicación oral. El tema de los discursos y de los tipos de comunicación oral lo vamos a ver el próximo día porque, bueno, creo que es un poquito más extenso y así lo podemos ver mejor, por trozos. Bien, pues en este primer tema lo que más me interesa que veáis es que, aparte de lo que os viene aquí en el temario, ya empezamos hablando de escuchar, hablar y conversar, aparte de todo esto, pues tenemos que establecer cuáles son los agentes de la comunicación y cuáles son los canales que podemos utilizar, los códigos, todo eso lo vamos a ver ahora en un minuto, pero antes vamos a seguir un poco el itinerario que marca el temario, ¿vale? El primer punto nos habla de escuchar, hablar y conversar. Como os dice el libro, en un primer lugar, antes de explicaros qué es la comunicación, os explica qué es escuchar o qué significa oír. Esto luego en el examen es fácil que se pregunte algo similar o que os pidamos que especifiquéis o que distingáis entre escuchar y hablar. Las diferencias son muy básicas y seguramente sin leer el temario, si os preguntáis a vosotros mismos qué es escuchar, qué es oír, qué diferencias hay entre ellas, seguramente ya podéis intuir que escuchar, como dice aquí, es un proceso, digamos, un poco más complejo que oír. Porque oír es simplemente el hecho del proceso físico que realiza nuestro aparato auditivo y que implica, como dice aquí, pues poner en funcionamiento el oído, digamos, para percibir los ruidos, para percibir los sonidos, las palabras, ¿no? Y que todas esas palabras, sonidos y demás se traduzcan y se conviertan a través de nuestro cerebro en comunicación, ¿no? En algo con sentido, en algo que para nosotros tiene un significado. Escuchar, sin embargo, es un proceso muchísimo más complejo, es un proceso intelectual y emocional y también intencional. Y digo intencional porque se tiene que presuponer que hay una intención, que se quiere escuchar, que se quiere
saber lo que se nos está diciendo. Comportaría un nivel superior dentro del proceso de oír e implicaría un momento en el cual quien escucha da sentido a lo que está oyendo. Está interpretando lo que está oyendo. Digamos que oímos casi todo, como se suele decir, y escuchamos lo que nos interesa. Es un poco la diferencia entre uno y otro. Aquí en vuestra lección lo vemos que oír es escuchar es atender a lo que se nos dice, interiorizarlo, comprenderlo, traducirlo en algún tipo de respuesta. Y saber escuchar enriquece la comunicación. Claro, si el que tenemos enfrente o al lado o al otro lado del teléfono nota que le estamos escuchando, hace que ese otro se implique más y intente transformar lo que quiere decir en palabras mucho más claras y mucho más asequibles para los que oímos. Además, lo que nos dice el temario es que cuando escuchamos se espera de nosotros una reacción, del tipo que sea, una exclamación, una respuesta, un sentimiento, un gesto, ¿no? Cuando escuchamos y al finalizar el emisor, su discurso, digamos, lo que nos quiere decir, pues espera de nosotros una respuesta, o bien otras palabras, o bien, como os digo, un gesto, un asentimiento, una negación, es decir, algo, ¿no? Algo que demuestre, por otra parte, que hemos estado escuchándole, aparte de oyéndole. Bien. Saber escuchar, como os digo, enriquece la comunicación porque además nos permite conocer los puntos de vista del que nos habla y establecer con él un diálogo en el que vamos a intercambiar ideas, sentimientos y vamos a poder decirle, aparte de lo que él nos ha dicho, todo lo que nosotros pensamos acerca del tema que estamos tratando. A esto se le llama también el feedback o la retroalimentación de la comunicación, es decir, esa capacidad que nos permite saber qué nos está diciendo, qué nos quiere decir, qué nos está transmitiendo el otro, con sus gestos, no solo con sus palabras, sino con todo lo que rodea a la comunicación puramente verbal. Bueno, como os digo, es algo que tiene mucha amiga, esto de la comunicación y de escuchar y oír, y me parecía muy interesante poder tratarlo un poquito más a fondo con vosotros. Por lo tanto, la comunicación es todo un proceso, por eso pongo el proceso de comunicación aquí en esta diapositiva y no solo la comunicación, porque realmente el proceso de comunicación es algo muy complejo. Es un proceso mediante el cual una persona transmite un mensaje a otra y después esa otra, que es la segunda parte, le va a responder. Entonces esta que era receptor se convertirá en emisor y se irán intercambiando los papeles entre ellos hasta que, bueno, pues se establezca o se finalice o se dé por terminada esa conversación, ¿no? Esa comunicación. Ese intercambio de palabras y de informaciones. Bueno, para que se produzca la comunicación debe existir un código regido por unas reglas. En este caso, en el nuestro particular, sería la lengua española, que es el idioma, o el castellano, es el idioma en el que nos solemos comunicar. Además, hemos de tener en cuenta el contexto, es decir, el contexto situacional o la situación. Por ejemplo, no es lo mismo una comunicación durante una conversación con un amigo, que es una comunicación más informal, en un bar o en una cafetería o en la calle, que una conversación o una comunicación de carácter profesional, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. O una comunicación que se produce en una consulta a un doctor o a un médico. O otra comunicación que se produce entre dos personas que no se conocen y que están hablando esperando el turno para ser atendidos en la administración. O sea, cada comunicación tiene un contexto y además solemos decir que las palabras sacadas de contexto pueden significar otra cosa. Y es que en realidad es así. Las palabras como tal, los significados puros, digamos, aparecen en el diccionario. En nuestros diccionarios podemos ver todos esos significados puros y duros de las palabras. Pero luego cada palabra y sobre todo cada oración o cada cosa que decimos adquiere un nuevo significado o se llena de matices que le van transmitiendo y que le van contagiando la situación, el contexto. Bien, aparte del contexto, también derivados de esa situación o de ese contexto tenemos los ruidos que entorpecen y que también tenemos que tener en cuenta a la hora de ver qué es la comunicación. Los ruidos producidos, pues si nos encontramos en la calle, los sonidos del móvil, otras personas hablando,
Es decir, no se entiende ruido como tal solamente aquello que conocemos comúnmente como ruido, sino que para nosotros y dentro de una conversación, ruido sería las conversaciones de otros que no nos interesan y que entorpecen la nuestra, ¿no? La que estamos nosotros manteniendo. Aparte de esto tenemos, veis por ejemplo en la imagen que hay varios agentes, que está el emisor, está el receptor y estos papeles se van intercambiando y se van, digamos, cambiando no solamente el papel, sino también la manera de expresar las cosas, ¿eh? Se va intercambiando el puesto, si queréis llamarlo así, y cuando uno es emisor, el otro recibe la información y viceversa, ¿no? Al momento siguiente, el que era receptor es ahora emisor y dice lo que quiere decir respecto a lo que el otro ha dicho. Además, aparte de esto, tenemos el mensaje, que es, digamos, la información que realmente queremos transmitir y es lo más importante de nuestra comunicación. Y también tenemos el contacto, ¿vale? O la relación que guardan esas dos personas. Si es una relación de amistad, es una relación profesional o familiar, depende, ¿vale? Todas estas características rodean y componen el proceso de comunicación. Además, como os decimos aquí en el libro, en caso de no entender algo de lo que nos han transmitido, de lo que nos han querido decir, pediremos que nos repitan el mensaje. Esto es algo que aunque no lo estudiemos, lo sabemos. Cuando no entendemos algo, decimos, ay, no te he entendido, repítemelo, no sé qué quieres decir. O sea, hay veces que interrumpimos el proceso de comunicación, interrumpimos ese discurso del emisor porque no hemos entendido algo, no hemos comprendido algo y nos impide seguir y coger, digamos, captar el mensaje en su totalidad. La comunicación oral es una de las modalidades de la comunicación en sí. Digamos que básicamente, atendiendo al canal, el canal sería el medio por el que se transmite la información, atendiendo al canal tenemos o estamos siempre hablando de dos tipos de comunicación, la oral y la escrita. Por un lado, la oral es aquella que, como su nombre indica, tiene como soporte el aire o las líneas telefónicas o las nuevas tecnologías. Por ejemplo, si hablamos de una conversación en persona, es el aire el canal, pero si estamos al teléfono, evidentemente serán las líneas de teléfono. Si hablamos a través de Internet con nuestra cámara y la otra persona también tiene su cámara, estaríamos utilizando las tecnologías de la información, en este caso la informática, para poder tener esa conversación. Aparte de esta comunicación, que es la que vamos a recoger hoy en nuestro temario, tenemos la de tipo escrito, la comunicación escrita, que se realiza a través comúnmente del papel o de las nuevas tecnologías, es decir, por ejemplo, de los procesadores de texto, de los chats, de los foros, bueno, pues de todas estas nuevas aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día. Bien, la que nos ocupa aquí es la comunicación oral, que tiene muchas características y que seguramente, pues como os decía antes, seguramente si vemos y si sin leer todo esto nos preguntamos a nosotros mismos qué características tiene la comunicación oral, seguramente obtendríamos muchas de las que aquí os reflejamos. La primera que nos pone es que tiene un único código. Un único código se refiere al idioma que utilizamos. Normalmente para que se produzca una comunicación, las dos personas tienen que manejar el mismo código, o por lo menos entenderlo. Las dos personas, en este caso, han de manejar el castellano. Si estamos en otro país o estamos hablando con alguien que es inglés, por ejemplo, pues si conocemos el idioma podemos cambiar el código y hablarle en ese código, pero normalmente siempre se utiliza un único código, uno solo. Después se realiza además de una manera espontánea, o sea, puede ser que esté preparada o que esté premeditada porque tengamos una cita, porque tengamos se haya concertado pues, en este caso una tutoría o se haya concertado una entrevista de trabajo. Si no es así, si no está pautada previamente, es una conversación de carácter espontáneo, que no va a tener un guión, que además va a seguir la naturalidad de la comunicación, es decir, va a seguir y va a avanzar según avance la propia comunicación. Se va a pasar de un tema a otro constantemente, sin cerrar ninguno, se va a volver a temas que ya se han cerrado, es decir, se va a producir una conversación un poquito entrecortada porque vamos a tratar no solo un tema, sino varios, desde varios puntos de vista. Bueno, es un poco
la esencia de la conversación. Además cuenta con recursos de carácter no verbal, es decir, gestos, miradas, expresiones faciales, es decir, todas estas posturas al hablar incluso, todas estas características que acompañan o que le dan forma a la comunicación. Somos prácticamente incapaces de hablar sin gesticular. Unas personas más, otras personas menos, pero la mayoría tenemos, digamos, la necesidad de, a la vez que hablamos, mover las manos o expresar con nuestras facciones lo que queremos decir. O sea, son recursos de carácter no verbal que además son prácticamente inseparables de nuestra comunicación verbal. Además, el lenguaje oral puede ser sobreentendido, es decir, hay muchas cosas que, atendiendo a la relación que tienen sobre todo los interlocutores, ellos, digamos que sobreentienden lo que el otro dice, ¿no? Cuando estamos hablando con alguien que nos conoce muy bien o al que conocemos muy bien o con el que tenemos una buena relación, pues cuando decimos algo como tú me entiendes, ¿no? Ya sabemos que ese tú me entiendes encierra mucho más significado del que aparentemente parece, ¿no? Y seguramente otras personas que escuchen eso no entenderán a lo que se refiere, pero para esas dos personas pues estarán refiriéndose a algo que ha sucedido anteriormente, algo que les ha pasado, algo referente a otra persona, en fin, que es bastante habitual que lo utilicemos. Bien, esta comunicación oral debe ser clara, como os decimos aquí en el tema, y cuenta, pues eso, con la ventaja o con la ventaja de que gracias a la comunicación oral, gracias al lenguaje, nos relacionamos con los demás. O sea, la comunicación oral es la más antigua manera de comunicarnos y ha resultado fundamental a la hora de crear lo que hoy conocemos como cultura. Ha resultado pues la base de la cultura que hoy manejamos. La conversación dentro de esta comunicación oral y dentro de esta cultura es, por excelencia, la comunicación oral. Es la que mejor refleja todas las características de la comunicación oral y además también es la base de nuestras relaciones sociales. Bien, pues con esto quiero que leáis este tema, que releáis todo lo que hemos hablado aquí y que además podáis ir avanzando un poquito. El siguiente día lo que vamos a hacer es ver todo el apartado de los discursos. Ya sé que parece muchísimo temario, que seguramente lo habéis visto y habéis dicho, bueno, esto es completamente inestudiable, ¿no? Por utilizar un término nuevo. Pero realmente si lo hacemos, si lo parcelamos, si lo partimos en pequeñas porciones y le damos a cada uno un valor y le ponemos a cada uno un ejemplo, ya veréis cómo es bastante más fácil de memorizar. No hace falta que os aprendáis cada uno de estas partes, de los tipos de discurso, de las características que los componen, no. Lo que sí quiero es que sepamos distinguir entre un discurso oral y uno escrito, que me sepáis decir qué diferencia un discurso informativo de uno expresivo o de uno metalingüístico. O sea, que os suene. Quiero que os suene y así podáis orientaros y explicaros a la hora de que os preguntemos en el examen por alguno de ellos. También quiero que aprendáis qué tipos de discurso hay según la base textual, por ejemplo, descriptivo, narrativo, expositivo, dialogal, etcétera. Además, quiero que distingáis entre la prosa, el verso, el carácter dialogal, didáctico y después, bueno, pues todo lo que os viene aquí, los discursos históricos, los científicos, los periodísticos. Ya, como os digo, no es tanto aprenderos las características, sino saber distinguir uno de otro y saber tener un poquito claro cómo es uno y cómo es el otro, ¿vale? Bueno, pues como decía, os dejo aquí y quiero que reflexionéis un poquito sobre todo lo que os he comentado ahora y que estudiéis lo que viene para el próximo día. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más y muchas gracias.